La vida de Bluey está llena de alegría y diversión. Después de todo, está viviendo la mejor etapa de la infancia. Pero, ¿sabías que la vida de los abuelos de la perrita está llena de tragedias terribles? Como en el caso de la mamá de Chiggy, que falleció hace años. Por eso es la única abuela de Bluey que no ha aparecido en toda la serie, excepto en retratos que se muestran en fotos o en la imaginación de Chiggy. Cuando las niñas visitan la casa del abuelo Mort, se nota que vive completamente solo. Además, Chiggy habla de su mamá en pasado en el episodio Dragon, lo que indica que realmente ya no está entre nosotros. Como Bluey no conoce a su abuela materna y no existe ninguna foto de Chiggy adulta al lado de su mamá, es muy probable que la esposa de Mort haya fallecido hace mucho tiempo, probablemente cuando Chiggy aún era adolescente o una adulta joven. A pesar de lo triste que fue ese acontecimiento, se nota que Chiggy la valoraba muchísimo. En Dragon, ella cuenta que solo aprendió a dibujar gracias al apoyo de su mamita, quien siempre le decía que solo mejoras en algo si practicas mucho. Ese episodio muestra muy bien el lazo entre las dos, un lazo que no se rompe ni aunque una ya no esté con vida. No se sabe qué causó la muerte de la abuela materna de Bluey, así que lo único que podemos hacer es teorizar basándonos en pistas posibles. Es poco probable que haya muerto de vejez, ya que se veía bastante joven cuando Chiggy era niña, lo que significa que difícilmente era mayor que su esposo. Mort está anciano en la actualidad, pero todavía saludable. Así que no tendría sentido que ella haya fallecido años antes teniendo la misma edad. Una posibilidad es que haya desarrollado alguna enfermedad que fue empeorando hasta provocarle la muerte. Si ese fue el caso, esperemos que no sea algo hereditario, porque eso podría significar que la misma Chiggy descubra en algún momento que padece lo mismo. Y bueno, los escritores de la serie aman conectar las cosas y hacernos llorar, así que no sería nada raro que lo usen como pista para mostrar que la mamá de Bluey enfrentará problemas graves en el futuro. Por lo menos sabemos que eso no le costará la vida, al menos no pronto, ya que aparece viva y viene en una escena del futuro en el episodio Surprise. Es terrible lo que pasó con la mamá de Chiggy, y su historia demuestra que realmente hay verdades muy tristes y trágicas detrás de los abuelos de Bluey. Así que ya ponte cómodo. Está comenzando otro episodio de Cinewave. Quien más sufrió con su fallecimiento fue el abuelo Mort. Quedó viudo y, conforme sus dos hijas fueron creciendo y haciendo sus propias vidas, se volvió solitario. Hoy en día, Mort pasa sus días viviendo lo más naturalmente posible, dando caminatas por el bosque. Es como si reviviera su rutina de cuando era soldado del ejército para aliviar la tristeza de haber perdido al amor de su vida. La forma en que el viejito se aferra al pasado también se nota en que no entiende muy bien las tecnologías actuales. Eso es normal para personas de su edad, pero ¿será que en realidad refleja que no ha podido superar la época en la que todo era mejor? Cuando trabajaba en el ejército entendía las tendencias del momento, más que nada, tenía a su esposa viva, en lugar de solo recuerdos y fotografías. Aunque la serie ya nos mostró a Mort y sus dilemas, apenas vimos el inicio de su desarrollo. Es muy posible que ya estén planeando otro episodio enfocado en el papá de Chiggy para la cuarta temporada, en el que finalmente empiece a evolucionar. Algunos fans incluso desean verlo superar por completo su pérdida y casarse con otra mujer. Claro que nos encantaría verlo superar esa tristeza, pero si Mort quiere volver a enamorarse o prefiere quedarse soltero, pues eso ya es su decisión. Aunque no estaría nada mal verlo con un nuevo interés amoroso después de conocer a una abuelita soltera. Eso sí, solo si el papá de Chiggy sigue con vida por más tiempo, porque la serie ya mostró que su salud no está del todo bien. Y no estamos hablando solo de su pésima audición, sino del hecho de que acababa de salir de una cirugía en el episodio Grandad. Tanto así que el señor debía estar descansando, pero se fue a jugar con sus nietas. Aunque Bluey suele dejar este tipo de cosas un poco vagas para que usemos nuestra imaginación, en este caso se confirmó porque Mort tuvo que operarse. Tenía dirofilariosis, también conocida como gusano del corazón, es una enfermedad extremadamente grave que suele afectar a los perros. La infección ocurre en el corazón del animal y afecta todo su sistema respiratorio, pudiendo llevarlo a la muerte si no se trata a tiempo. Por suerte, Mort recibió el tratamiento adecuado antes de que fuera demasiado tarde. De lo contrario, Chiggy se habría quedado sin nadie más. Y por eso, en el episodio donde su papá se está recuperando, ella insiste en que descanse, la pobrecita solo quiere evitar perder a otra persona. ¿Quién podría culparla? Pero más vale que todos estemos atentos. Mort fue bastante irresponsable durante su recuperación y, de hecho, es descuidado con su salud casi todo el tiempo. Eso podría traerle más complicaciones en el futuro, haciendo que tenga muchas probabilidades de irse antes de tiempo. Si tú tampoco quieres que eso pase, o si quieres, pero solo por el drama, déjanos un comentario aquí abajo con #enfermedad. It was yesterday. Por el lado de la familia de Bandit, la cosa tampoco pinta muy bien. No se ha confirmado que el abuelo Bob, su papá, haya tenido que hacerse alguna cirugía o que tenga alguna enfermedad. Sin embargo, hay algunas señales de que podría tener complicaciones de salud que no conocemos simplemente porque el show está contado desde el punto de vista de Bluey y a ella no le han contado nada. Una de esas señales es que a una de las orejas de Bob claramente le falta un pedazo. Eso bien podría ser una característica inofensiva desde nacimiento. Después de todo, los perros y gatos pueden nacer con ese tipo de mutaciones, igual que los humanos, y no hay ningún problema con eso. Sin embargo, en el episodio Fairytale vemos una versión más joven de Bob, y ahí nos damos cuenta de que su oreja antes era completamente normal. O sea,
Perdió ese pedazo en algún momento de su vida entre los eventos de ese episodio y su primera aparición en la serie. Claro que existe la posibilidad de que haya tenido un accidente que le causó la herida. Pero hay una teoría que circula entre algunos fans de Bluey que dice que, en realidad, Bob tuvo cáncer de piel en la oreja y por eso le tuvieron que quitar un pedazo. El cáncer de piel, tristemente, es muy común en Australia, porque el sol allá es súper fuerte. Y como la serie es australiana, tiene todo el sentido del mundo que hayan usado a Bob para representar algo muy feo que sucede seguido por allá, aunque sea con un detalle tan pequeño. Pero ese quizás no sea el único secreto trágico del abuelo paterno de Bluey, porque también parece tener problemas de memoria. Tanto así que no recuerda ni los nombres de sus propios hijos. Está bien, el señor ya es grande, pero no se acordaba cómo se llamaba Bandit desde antes de envejecer. Eso indica dos cosas: o Bob fue un pésimo padre, o tiene una condición que ha ido afectando su memoria con el paso de los años. En el peor de los casos, Bob podría incluso tener Alzheimer, una enfermedad horrible y sin cura que hace que la gente empiece a olvidar cosas, hasta que, eventualmente, olvida casi toda su vida. Es algo que muchas personas mayores sufren en las últimas etapas de su vida, y el hecho de que Bob muestre síntomas desde antes de llegar a la vejez podría significar que tiene una versión más grave de la enfermedad. Otra señal de que algo anda mal con el papá de Bandit es su extraña desaparición durante, pues, básicamente toda la serie. Apareció por primera vez en el episodio Grannies de la primera temporada. Su segunda aparición fue hasta Fairy Tail en la tercera temporada, pero fue solo un flashback de cuando Bandit era niño. El Bob del presente solo regresó en The Sign ya casi al final de la tercera temporada. O sea, pasaron más de 100 episodios para que el abuelo Bob actual volviera a aparecer en persona y no solo en fotos. En serio, tardó tanto en volver que muchos fans de Bluey empezaron a teorizar que ya había estirado la pata, igual que la mamá de Chiggy. Esa idea se descartó cuando salió The Sign, donde descubrimos que nuestro querido viejito solo estaba viajando por la India en una especie de viaje de autodescubrimiento. Excusa rara, ¿no? Porque sí lo es. Con tantas señales de que podría estar enfermo, ya sea por su posible historial con el cáncer de piel o por sus problemas de memoria, es difícil no pensar que eso del viaje a la India fue una mentira para cubrir que Bob tuvo que ser internado por alguno de sus múltiples problemas. Por lo menos, parece que ya está mejor. Nosotros no somos doctores que curan enfermedades, pero sí sabemos cómo curar tu ánimo con nuestros videos. Así que dale clic al botón de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros contenidos. ¡Adoro los finales felices! Una de las cosas más tristes sobre la muerte de la mamá de Chiggy es que ocurrió incluso antes del nacimiento de Bluey y Bingo. Por eso, no pudo enseñarle a Chiggy cómo criar bien a sus hijas. En Baby Race, donde vemos a la mamá de Bluey en el pasado tratando de aprender cómo desempeñar su rol, se nota que la única mujer mayor a la que Chiggy puede pedirle consejos es su suegra, a quien Bluey conoce como la abuela. De cierta forma, la mamá de Bandit termina funcionando también como figura materna para su esposa, ya que ella perdió a su verdadera figura materna, lo cual es muy triste, pero también muy tierno. Aún así, a Chiggy no le gustó nada la idea de la abuela Gile de ponerle aceite de oliva en las rodillas a la pequeña Bluey para evitar que gateara y forzarla a caminar. Es en esos momentos cuando uno se da cuenta de que la infancia de Bandit no fue precisamente la mejor. Por lo poco que sabemos, la mamá de Chiggy era mucho más comprensiva en comparación con la mamá tan dura de Bandit. Sus consejos sin duda habrían sido muy valiosos y le habrían facilitado muchísimo el camino a la red Gile. Si crees que la diversión ya se terminó, estás muy equivocado. Solo dale clic a uno de los dos videos que dejamos en pantalla y sigue con nosotros. Gracias y hasta la próxima.